Lo que dejó el discurso del presidente Alberto Fernández ayer, 80 minutos, Asamblea Legislativa, casi, no digo calcado, pero parecido al de la Asunción, en el tono, en el llamado al diálogo, en el equilibrio, y con pocos anuncios en materia económica. Había expectativa y, bueno, no, el plan económico por ahora no se lo ve. Y sí, insistiendo en algunos temas en los que ya se había anunciado que el presidente se iba a explayar: la reforma judicial, la necesidad de más retenciones al campo, la reforma de la AFI, bueno, y algunas otras cuestiones. Hemos invitado, como siempre, a Emilio Graglia, que es analista político y tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Igualmente para nosotros tenerte. ¿Cómo lo viste a Fernández? Yo creo que es el discurso de Asunción, segunda parte. Está bueno. Es la continuación. Da la impresión que el presidente sigue asumiendo la presidencia durante estos días. Lo que puede ser visto positiva o negativamente, pero esa es mi impresión. Sigue asumiendo hacia afuera y hacia adentro, porque también tiene discusiones hacia adentro. Hacerse cargo de la presidencia no es solamente una cuestión formal, también es una cuestión real. ¿Quién toma realmente las decisiones? Y creo que vivimos esa instancia de transición todavía. Y la vamos a vivir hasta que se sepa si hay un plan económico o no. Por ahora no lo hay. Da la sensación de que está supeditando todo, por lo menos en materia económica, a cómo se resuelve el 31 de marzo el tema de la deuda. Todo, absolutamente todo. Yo, vos sabés bien, Fernando, soy profesor de políticas públicas desde hace muchos años, y una de las primeras clases, cuando definimos las políticas públicas, decimos, si los planes no están escritos y si no son públicos, no hay planes. Ah, bueno. Escritos y públicos. Claro, por ahora Fernández dice que no lo hace público, no se sabe si está escrito. No sabemos, no importa, porque se tienen que dar las dos condiciones. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el gobierno no tiene un plan económico. Si la ciudadanía no lo conoce, nosotros debemos suponer que no lo tiene. Y mi hipótesis es que no lo tiene porque lo están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Nada más que Fernández no puede decir esto porque es políticamente incorrecto, sobre todo hacia adentro de su coalición. No puede decir que el plan económico se está escribiendo junto con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Suena mal, suena más a dependencia que a liberación. Sí, totalmente. Desde la última vez que hablamos hasta ahora, habrán pasado, no sé, 2 meses, y no habíamos visto en aquel momento todo lo que vimos en estos últimos tiempos, ya asumido Fernández, la polémica sobre si hay o no hay presos políticos en Argentina, la polémica sobre si hay o no hay que intervenir un poder judicial, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, la polémica sobre si hay planes concretos, como le está reclamando Grabois o no. Bueno, todo esto está generando ruido en el interior del Frente de Todos, claramente. Ayer hasta se insinuó de una pelea entre Fernández y Cristina, pero que bueno, finalmente no se sabe bien de qué estaban discutiendo. Si esa fuera la pelea, ojalá. Claro, ojalá, por el aire acondicionado, el calor, el protocolo. Pero vamos a las cuestiones de fondo. ¿Vos lo ves a Fernández no como un presidente no kirchnerista, o lo ves como más de lo mismo, más del kirchnerismo que habíamos visto con Néstor y Cristina? Aquella vez conversamos y yo te dije que desde mi punto de vista Alberto no es Cristina. Luego, la demostración de eso demanda tiempo. Eso quiero decirte también cuando te digo que sigue asumiendo la presidencia. Entiendo. No solamente jura y se hace cargo, trata de hacerse cargo del poder real, de la toma de decisiones. Y hay tensión interna porque esta es la primera vez, desde mi punto de vista, que hay una coalición de gobierno. ¿Cómo? Y Cambiemos. Nunca fue una coalición de gobierno. Fue una alianza electoral. Claro. Esta es una coalición de gobierno donde hay por lo menos 3 partes. La foto de ayer, el presidente a la izquierda y a la derecha. Claro. A la izquierda Cristina y a la derecha Massa. Y del otro lado, en la tribuna, tratando de saber para qué lado va, los gobernadores y el resto del PJ. ¿Cuál es el poder político real de Alberto Fernández?
el menor de todos los socios. No tiene un poder político real. Lo del albertismo, a ver, es una creación casi de los periodistas o de los analistas. No hay albertismo. No va a haber albertismo. Tiene que ser un equilibrista entre el kirchnerismo, o más bien el cristinismo, el Frente Renovador y el peronismo con los gobernadores incluidos y la gran diversidad. De ahí que tiene decisiones y acciones que no siempre son muy coherentes con su discurso. Pero hay algunos gestos o algunos que lo diferencian. Datos de la realidad que están mostrando claramente que no es kirchnerista o que no hace kirchnerismo y que más bien va con un perfil de equilibrista, como decís vos. Veamos la gira que hizo. La gira por Israel, Alemania, Francia, España, que lo llevó al presidente tratando de convencer que lo ayuden en su negociación con el fondo. Israel. Digo, días después habló el canciller Felipe Solá, y a Solá le preguntaron ¿por dónde va la política exterior de Alberto? Y va por un camino de equilibrio, un camino intermedio. No es ni Cristina, que iba a países alternativos, ni un presidente que va al Brasil de Bolsonaro o al Estados Unidos de Trump. Y entonces, ¿cuál es? Le preguntaron al canciller Solá. Europeísta. Sí, una buena definición. Habría que ver qué entiende por ese término. Pero muchos decían que Alberto Fernández se abrazaría inmediatamente con Venezuela y con Cuba. No fue así. No fue así. No fue así. Eso también lo conversamos. No fue así. Y ha hecho una gira hablando con los líderes de los países occidentales, porque su primer objetivo, no sé si el principal, pero su primer objetivo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esa gira diplomática tiende a eso, igual que la entrevista con el Papa. Tiende a eso. En ese marco se discute el plan económico. ¿Cuál va a ser el plan económico? Hoy el ministro Guzmán no puede anunciar un plan económico porque no lo tiene, porque lo están escribiendo, lo están discutiendo. A continuación nos enteraremos de qué se trata ese plan. Mientras tanto, trata de hacer equilibrios, son varios equilibrios. Es un presidente equilibrista y los equilibristas pueden ser muy exitosos o no. Si llegan a la otra punta de la cuerda. Claro. Por ejemplo, hay un equilibrio entre la crítica a la herencia macrista y el pedido de políticas de consenso a la oposición. Claro. Ayer se escucharon las dos cosas. Una crítica, el inicio fue muy crítico respecto al macrismo y al gobierno de Cambiemos o del PRO. Y a continuación, un pedido de consenso para la formulación de políticas a mediano y largo plazo. Dos preguntas finales. La primera, a propósito de lo que estás describiendo. Vengo preguntándome si Alberto Fernández quiere un gobierno o quiere gobernar con la oposición, sin la oposición o contra la oposición. Hay algunos ejemplos. Lo de la intención de intervenir el Poder Judicial en la provincia de Jujuy, para mí es gobernar contra la oposición. Contra la sociedad, te diría. O contra la sociedad. Otro ejemplo es lo que pasó con la reforma jubilatoria de jueces, fiscales y diplomáticos. Eso es gobernar sin la oposición. Y hay otros ejemplos de gobierno con la oposición, por ejemplo, cuando se trató la deuda en el Congreso. ¿Vos cómo lo ves? Buscando equilibrios, caso a caso. Un poco de cada cosa. Tema a tema, punto por punto. Es un presidente en busca del equilibrio, no un presidente equilibrado. Está bueno. En busca del equilibrio. Esto de con la oposición o sin la oposición, interna o externa. Porque tiene oposición interna, claro. Porque es una coalición de gobierno. Entonces, creo yo que no descarta las buenas relaciones, lo que te voy a decir puede sonar raro, pero no descarta las buenas relaciones con la oposición externa por si las cosas no van bien con la oposición interna. Ah, bueno. A propósito, han pasado ya 80 días. Hay algunos elementos para analizar de la relación entre Fernández y Schiaretti o entre La Nación y Córdoba. Son dos cosas diferentes. La relación entre La Nación y la provincia creo que es muy buena. Es muy buena. El ministro de Gobierno, por ejemplo, de nuestra provincia, ha dicho, no es como con los gobiernos kirchneristas, o sea que este no es kirchnerista, por lo menos desde su discurso. Sí.
Trabajamos bien con todos los ministerios, nación, provincias. Entre Alberto Fernández y Juan Schiaretti se ve que hay cosas pendientes todavía y tienen que ver con las disputas internas al interior del partido justicialista. Como ciudadano, ¿cuál es la relación personal entre ellos? Que la arreglen ellos. Claro. Pero no podemos permitirnos una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y creo que no la vamos a tener porque no les conviene políticamente. A ninguno.